No, por Porque si no, no te escuchan. Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de conferencias y entrevistas que estamos organizando todos los días viernes y en especial este día miércoles, que es una edición especial. Vamos a trabajar el cierre sobre todo lo que tiene que concernientes a las reglas del baloncesto en silla de ruedas. Para esta ocasión, como siempre, nos van a acompañar 4 prestigiosos árbitros IWF de gran trayectoria deportiva. En principio, quiero pedirles a cada uno de ustedes que silencie los micrófonos, porque como estamos en vista hablante para YouTube, cada vez que tenga que hablar un árbitro va a salir su imagen y no van a salir los videos que tenemos preparados para cada uno de ustedes. Tengo mucha gente con los micrófonos abiertos y se me hace muy difícil estar hablando con ustedes y estar cerrando todos los micrófonos como operador. En segundo lugar, bueno, agradecerle esto un poco lo que le estoy pidiendo para que puedan colaborar conmigo. En segundo lugar, les quiero explicar cómo va a ser la mecánica de exposición. Voy a presentar a cada uno de los árbitros que va a hablar con ustedes durante 15 minutos aproximadamente. En esa exposición, cada árbitro se va a apoyar con unos videos sobre las reglas que atinan o que tienen que ver con el básquetbol sobre silla de rueda para poder ser más explícito y disipar algunas dudas. En el tanto, si cada uno de ustedes quiere ir volcando inquietudes o algunas preguntas que tienen que ver con lo que se está hablando o con lo referente a las reglas, lo pueden en el chat nuestro del Zoom, para que una vez finalizado todas las exposiciones, el chat y hacerle transferirle sus inquietudes a cada árbitro. Así que bueno, bienvenidos y vamos a dar comienzo. Recuerden silenciar los micrófonos, por favor, porque estoy teniendo mucha gente con el micrófono abierto y se nos hace complicado a cada uno de nosotros. Bueno, en primer lugar, le quiero dar la bienvenida del hermano país vecino de Chile, a Gustavo Matías. Gustavo Matías es árbitro IWF con una trayectoria importante.
En el básquetbol sobre silla de ruedas, por ejemplo, Gustavo ha participado en 4 Juegos Panamericanos, en un Mundial U25 femenino, en 2 Mundiales U23, en 2 Mundiales mayores y en 2 Juegos Paralímpicos. Gustavo, bienvenido, buenas noches para vos y la disertación es tuya. Gracias, Mauro. Buenas noches a todos, espero que estén bien. Gracias a Mauro y Bestileiro por la invitación. Yo estoy acá para hablar un rato sobre 3 pontos del reglamento. Pasar vídeo de algunos ejemplos de algunos pontos. Los ejemplos son 3 segundos, 3 impulsos y jugador caído. Vamos a los vídeos. Primeramente, yo voy a explicar un poco sobre el reglamento de 3 segundos. La definición. Un jugador no permanecerá más de 3 segundos consecutivos en la zona restrictiva de los adversarios mientras su equipo tenga el control de un balón vivo dentro del terreno de juego. El reloj está funcionando. ¿Sí? Esta es la definición del reglamento. Pero tenemos acá una situación que no deberá ser marcada, que se permitirá. Se permitirá que un jugador intente abandonar la zona restringida. Entonces, a partir del momento que el jugador está intentando salir, no está más en 3 segundos. Esté en la zona restringida cuando él o un compañero está en acto de lanzamiento. O sea, si ese jugador está iniciando un acto de lanzamiento, estoura 3 segundos, no es más 3 segundos. Si un compañero está haciendo un lanzamiento y el jugador está adentro, está cerca de 3 segundos, no es más 3 segundos. El balón está a salir o ya salió de la mano del jugador que está lanzando, no más 3 segundos. También es permitido que el jugador que está un poco antes de terminar los 3 segundos adentro, realize un drible, bote el balón y faça un lanzamiento. Entonces, que está 2.8, recibe el balón, un drible, se va a pasar 3 segundos e inicia un lanzamiento, se puede permitir que el jugador termine ese lanzamiento. No es 3 segundos. Entonces, voy a mostrar a ustedes algunas situaciones de 3 segundos. Empezamos acá con una jugadora intentando salir de la zona restringida. Esta no es una situación de 3 segundos. Mira, la jugadora está cercada por tres adversarios, está tentando salir y no puede. Esta es una situación que no se puede marcar 3 segundos. La próxima situación es lo mismo. El jugador número 5, laranja, está tentando salir. Y por eso no se puede marcar 3 segundos. Y tampoco podría marcar porque rápidamente el jugador 23 inicia el tiro. Entonces, los árbitros tienen que tener mucha atención para no marcar 3 segundos porque el jugador está adentro. Está adentro, mas está fazendo o quê? Está parado, está tentando receber o balão ou está salindo? Se está salindo, não é mais 3 segundos. Esta situação é uma boa situação para mirar o que está passando. O jogador pequeno faz uma cortina e empieza a salir. Não é mais 3 segundos. O jogador que adentra está a menos tempo que 3 segundos. Recebe rápido e inicia um lançamento. Então, tem que mirar primeiro o jogador que está fazendo a cortina e ver se inicia a sair depois da cortina. E contar o tempo do jogador que está entrando para receber o balão. Não há tempo suficiente para marcar 3 segundos. E se tinha tempo, teria que ser depois de iniciar o ato de lançamento.
teria que estourar o tempo antes que pegasse esse balão, porque fez um lançamento muito rápido, muito ligeiro. Não é este segundo. Não é de jogador de cortina, tampouco de lançador. Esta é uma situação que há 3 segundos, mas o que eu quero mostrar a todos é o trabalho de equipo. Não importa quanto tempo a equipo está dentro da área restringida. Temos que ver por um. Não poderemos pensar, muitos jogadores dentro, por isso 3 segundos. A jogadora número 6 vai fazer uma cortina arriba da área restringida e não vai sair. Por isso é 3 segundos. Pero que quero que preste atenção é que todos os outros jogadores, as outras jogadoras estão fazendo passes e salindo, passes salindo. Se está salindo, não mais 3 segundos. Pero nessa situação, sim, é 3 segundos da jogadora número 6 acá. Cortina, não saiu, não saiu. Agora é 3 segundos. Mirem, 3 segundos não é de equipo, 3 segundos é individual. Mais uma vez. Saiu. Passou, saiu também. Sim, é 3 segundos porque a jogadora 6 não saiu nunca. Pero as outras estavam fazendo um bom trabalho. Acá eu tenho uma situação que este árbitro está muito rápido. Então, os 3 segundos começa a contar depois de um rebote, quando a equipe pega o controle do balão. E quando pega o controle do balão, o relógio 24 começa a rodar novamente. Mira nessa situação, quanto tempo tem o relógio 24 quando o árbitro marcou 3 segundos? Não é 3 segundos, não há tempo para 3 segundos acá. Muito rápido. Nós outros árbitros não necessitamos marcar 3 segundos tão rápido como este. Temos que analisar todo o jogo para não marcar aquilo que parece. Pareceu 3 segundos? Sim, mas não foi 3 segundos. O próximo tema são os 3 impulsos. 3 impulsos, jogador pode avançar com um balão vivo em el terreno de juego em qualquer direção dentro dos seguintes limites. O número máximo de impulso mientras sostém o balão não excederá 2. Ou seja, antes o jogador tem o balão, se pode dar 2 impulsos. Impulso é o quê? Com a mão, com o braço, com o coto, move a rueda para frente ou para trás. Mover é um impulso, para frente ou para trás. Não necessita ser 2 na mesma direção. Pode ser um para frente, um para trás. Isso é permitido. Se fizer mais um movimento, serão 3 impulsos. Isso 3 impulsos. Isso é uma violação. Os movimentos de pivote se limitará a 2 impulsos consecutivos. O jogador não pode fazer pivoteando 3 vezes sem botar o balão ao solo. Sim? Tem que fazer 2, botar ao solo, passar ou lançar a canastra. Não se pode fazer 3, ok? A ação de frenar a rueda sem que haja um movimento de las manos não se considera um impulso. Ou seja, o jogador está em movimento e toca sua rueda para pará-la ou mudar de direção, sem mover as mãos, os braços, os cotos, isso não é um impulso. Ok? Vamos mirar uns vídeos. Acá, essa situação, a jogadora vai mover os braços muitas vezes para frente e para trás. Se não me engano, são 4 vezes. Frente e trás, frente e trás. Mira que o árbitro está em outro lado da silla. É muito complicado para o árbitro nesta situação, porque tem a silla na frente do árbitro para dificultar.
pero o árbitro tem que ter atenção às duas rodas, as duas manos e onde está a pelota. Mais uma vez. Acá apenas o final de movimento, mas vai passar novamente. Bem, 4 impulsos. Frente e trás, sem driblar, sem passar, sem lançar. Acá temos uma situação onde o jogador vai receber o balão e essa situação é muito importante. O árbitro preste muita atenção quando o jogador recebe o balão. No momento que recebe o balão, normalmente para melhor equilíbrio, para estabilizar a silla, o jogador está com a mão na roda e dá um pequeno movimento para se equilibrar. Esse movimento é importante que o árbitro esteja atento para contar como impulso se há movimento e para não contar se não há movimento. Nesse momento, que o jogador recebe o balão, há um movimento e o árbitro está atento para marcar esta violação. Porque também no momento da saída da pelota, também há um movimento. O jogador usa esse movimento da saída para dar mais velocidade para a bola, mais força para esse passe. Então, o árbitro tem que ter atenção no momento que recebe e no momento que lança, para saber se a pelota já saiu quando está movendo a rueda ou se não saiu. Nessa situação, muito bem marcado. Vai passar novamente. Recebeu. 1, 2. Vai passar. 3, 4. Essa situação, o jogador está usando as duas mãos para dar vários movimentos, à frente e atrás. Eu creio que no total chega a 4, talvez 5, mas são muitos. Intenta fazer um passe, cancela o passe e continua a dar impulsos. Se todo o tempo o árbitro tem que prestar atenção no que está fazendo o jogador. Não importa se tentou fazer um passe e cancelou. Os impulsos continuam. Violação, 3 impulsos. Este último exemplo está movendo para frente, para trás, para frente e para trás. Faz isso 2 vezes. E por isso temos que ter atenção, não importa se não são consecutivos para o mesmo lado. Para frente e para trás também se conta um cada. Um para frente, um para trás. Um para frente, um para trás. Acá, nós vamos falar de jogador caído. Este artigo de jogador caído é muito importante para a segurança do jogador, para que não haja jogador lesionado, para que não tenhamos problema em jogo. Então, nós árbitros devemos ter especial atenção para parar o jogo em momento certo e não parar quando não há necessidade. Então, durante o partido pode ocorrer que um jogador se caia de sua silla de ruedas. Os árbitros devem detener o jogo se está em posição de peligro e se não está, deixar continuar até que termine a jogada. E quando termina a jogada? Quando o balão está morto ou quando um oponente obtenha o controle do balão. O que isso quer dizer? Que a jogada não se para a jogada, por exemplo, quando um jogador que está atacando, um time está defendendo com 4, a equipe está atacando com 5, chegou na cancha ofensiva, parou o ataque, não foi um ataque rápido, o árbitro não pode parar. Tem que esperar que saia um tiro ou que a equipe defensora recupere esse balão. Certo? Ou então, se o balão esteja morto, há uma falta, uma violação, nesse momento se termina a jogada. A equipe defensora não tem direito de pedir ao árbitro, de solicitar ao árbitro que se pare o jogo porque está com 1 a menos. A equipe atacante tem este direito. A equipe que tem
o controle do balão, tem o direito de detener a jogada e volver a ter 5 contra 5. Ok? Vamos mirar alguns exemplos. Acá temos 2 companheiros que vão se chocar e os dois vão cair, pero não estão em peligro. Por isso, a jogada vai continuar e o árbitro só vai parar depois que termina a jogada. Falou a jogada no momento certo. Os dois estão afuera, atrás do balão, não há perigo. Se esperou terminar e parou. Este é o momento. Acá há uma jogada de perigo, porque o jogador que está com o balão vai perder o balão e automaticamente vai ao solo em frente do jogador que tem o balão. Então, está adelante do jogador que tem o balão, o árbitro tem que parar imediatamente para que não ocorra nenhum perigo. Automaticamente tem que parar, porque está adelante da jogada. Acá há perigo de que o jogador passe por cima de tu braço, tu cabeça. É muito importante que pare automaticamente. Acá vamos ver novamente. Está solo, à frente, adelante, tem que parar. Essa jogada é o contrário. É o outro lado desse regulamento. Se o jogador não está caído adelante, tem que continuar, tem que deixar seguir. Então, nesse momento, o jogador vai fazer um passe e vai cair afuera da área restringida e os árbitros deixam continuar. E só vai parar a jogada quando o balão está morto. Nesse momento, terminou a jogada. Nesse momento, você pode parar para tirar o jogador ao solo. Sim? Bien, bien. Acá temos outra situação que não devemos parar o jogo, porque o jogador vai cair ao solo e vai levantar muito rápido. Então, se está levantando muito rápido, não temos que parar. ¿Sí? No se importa, temos que ter uma leitura de entender o jogo e saber jogadores que têm a capacidade de levantar rápido, os jogadores que querem levantar rápido, que conseguem levantar rápido. Então, é importante também saber o que vai passar. E nessa situação, se o jogador não se recupera rápido, e o atacante 23, azul acá, solicita ao árbitro que quer restabelecer a equipe com 5 contra 5, se pode. Se o jogador acá não se levanta rápido, e o jogador solicita ao árbitro, por favor, árbitro, quero jogar 5 contra 5 porque meu companheiro está ao solo, como tem a pelota, se pode solicitar. Mira, mais uma vez que caiu, ele levantou muito rápido. Acá temos a situação da área restringida. O jogador caído na área restringida tem que parar automaticamente. É muito perigoso dentro da área restringida. Acá não se pode saber qual jogador vai querer tentar pegar um rebote. Por isso temos que parar imediatamente. Não tem que esperar um lançamento, não temos que esperar nada. Dentro da área restringida, paramos automaticamente. E há um tiro rápido dentro da área restringida, pero não vale, não contará, porque automaticamente tem que parar acá para que esse jogador não fique impedido. Muitas graças a todos. Para mim é um prazer participar dessas charlas.
Gracias, Mauro. Gracias, Jorge. Buen trabajo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muy claro todo. Recordarle y agradecerles también a los 78 participantes de esta videoconferencia que estamos haciendo a través de Zoom, que si ponen en vista hablante, podrán apreciar y ver en pantalla completa todos los videos que cada uno de los árbitros ha preparado para cada uno de ustedes. Ahora voy a presentar a otro árbitro de excelencia también, con un recorrido muy interesante a nivel IWF, del hermano país de Chile, Pedro Vázquez, que ha participado en 5 Juegos Panamericanos, de los cuales 2 Juegos Panamericanos fueron juveniles, en 2 campeonatos mundiales, uno de mayores y un U23, en 3 Juegos Sudamericanos y una Copa América. Pedro, buenas noches y bienvenidos. Hola, buenas noches a todos los que nos siguen de los distintos puntos del continente, ya sea buenas tardes o buenas noches. Espero que se encuentren bien de salud frente a la situación sanitaria que nos aqueja. Y quisiera comenzar agradeciendo enormemente la invitación a la gente de FABA, a ti, Mauro, y a Jorge Vestilleiro por ser parte de esta conferencia donde podremos acercar aspectos del reglamento con las que lidiamos comúnmente, podamos analizar sus interpretaciones y compartir experiencias en torno a un ambiente educativo. En mi caso, les hablaré de 3 temas, el cual es el uso ilegal de las manos, la falta de empujar y una falta realizada sobre un jugador en acto de lanzamiento. Entonces, para hablar del primer tema, que es el uso ilegal de las manos, primero quisiera aclarar que el solo hecho de tocar a un adversario con las manos no constituye necesariamente una falta. Pero si este contacto es reiterativo, se podría sancionar una falta para impedir que el nivel de contacto vaya incrementando durante el juego. Por lo tanto, no necesariamente por el hecho de existir un contacto significa que estamos hablando de una falta, pero sí a lo mejor podemos hablar de un uso ilegal de las manos. ¿Quién decide que este uso ilegal pasa a ser una falta? Son los árbitros. Entonces, el uso ilegal de manos se define como un contacto ilegal al utilizar las manos para impedir que el rival avance, es decir, influye en su libre movimiento, controle el balón, driblee, pase o lance el balón al cesto. El uso ilegal de las manos por parte del defensor sucede cuando él, estando en una posición defensiva, utiliza sus manos ilegalmente y contacta al rival, ya sea tenga o no tenga el balón. Por parte del atacante, estando sin balón, es cuando utiliza sus manos para generar espacio para controlar el balón o impide que el defensor intente ir por el balón o jugar el mismo. También un atacante que ya tenga el balón, si utiliza su brazo o el codo para rodear al defensor, o genera un espacio utilizando su antebrazo de forma extendida, o la mano al momento de driblear, o derechamente para que evite que el defensor le intente robar el balón. Aquí estamos hablando de un uso ilegal por parte del atacante con el balón. Vamos a mostrar unos videos para dejar en claro un poco más el uso ilegal de manos que puede suceder en distintas partes de la cancha. Y en este primer video veremos el jugador 11 blanco que recibe un pase y el jugador 4 verde en un intento por robar el balón lo contacta en su antebrazo. El árbitro sanciona falta de uso ilegal de manos y ahí podemos ver su seña, que es golpear al momento de marcar el número. Después de eso la seña es golpear la muñeca con el otro brazo. La penalización de este tipo de falta va a ser un saque para el equipo blanco del lugar más cercano donde ocurre este contacto. En este segundo video veremos al jugador 12 blanco que recibe un pase de su compañero en el área restrictiva y en una primera instancia recibe contactos por parte del jugador 11 rojo. Cuando el jugador intenta
posicionarse para poder hacer su acto de lanzamiento, recibe un segundo contacto por parte del jugador 15 rojo, y en este momento el árbitro sanciona la falta al segundo jugador, cuando perfectamente pudo haber sancionado el uso ilegal de las manos del primer defensor. En este tercer video, veremos al jugador 8 blanco que recibe el balón bajo el cesto y comienza su acto de lanzamiento, y mientras está realizando este acto, recibe un contacto por parte del jugador 7 verde, influyendo en su lanzamiento, y el árbitro sanciona el uso ilegal de las manos en el acto de lanzamiento, por lo tanto otorgaría 2 tiros libres para el jugador 8 blanco. Por último, en este video veremos al defensor, que es el 11 azul, quien intenta tomar un rebote después de un tiro libre, y pierde su equilibrio. Tratando de encontrar un equilibrio, busca el suelo, pero se encuentra con la silla de ruedas del rival, influyendo en el equilibrio de él, e impidiendo que se pueda mover libremente. Por lo tanto, si bien es un contacto casual, estamos hablando de una falta de uso ilegal de manos, ya que impide el libre movimiento, o sea, influye en el equilibrio del jugador blanco que controla el rebote, e impide el movimiento que él desee realizar. Entonces, con respecto al uso ilegal de manos, estos son los principios básicos para tener en cuenta frente a lo que un defensor o un atacante podría hacer con utilizar de forma correcta sus manos. El segundo tema que voy a hablar hoy es la falta de empujar, y que se define como un contacto ilegal con cualquier parte del cuerpo, aquí ya no es las manos solamente, o también de la silla de ruedas, cuando un jugador desplaza o intenta desplazar por la fuerza a un adversario que tenga o no tenga el balón. Estos contactos deben ser muy bien observados por los árbitros, ya que la gran mayoría de ellos sucede entre las sillas de ruedas. Por lo tanto, como la gran mayoría de la visión va hacia el balón, que está a una altura distinta de los reposapiés del nivel del suelo, muchas veces no observamos bien estos contactos, pero al momento de revisar un video, podemos ver que un pequeño empujón, especialmente a jugadores que están detenidos, sí influye en lo que ellos decidan que desean hacer, ya sea iniciar un drible, o dar un pase, o lanzar al cesto. Entonces observaremos unos videos donde se observará a un jugador que, teniendo el control del balón, se ubica en la parte alta del triple, está detenido y recibe un empujón con la silla de ruedas por parte del 12 blanco. A veces estos contactos se pueden observar como suaves, o que no generan una mayor influencia en el jugador con balón, porque el pase logra salir con tranquilidad. Sin embargo, aquellas personas que han tenido la experiencia de estar en silla de ruedas saben la diferencia de lo que es dar un pase estando detenido, en movimiento, porque uno está provocando ese movimiento, o lo dificultoso que se torna cuando el movimiento lo genera un rival. Entonces, volvemos a ver la acción donde el jugador va hacia adelante y lo empuja, el árbitro sancionando una falta por empujar. En esta situación veremos una salida un poco más rápida, ya más con movimiento. Y veremos que el 11 blanco cambia su dirección. El 11 negro lo venía siguiendo de manera correcta defensivamente, pero al momento de girar el 11 blanco, el defensor del equipo negro también cambia su dirección y va en dirección hacia el atacante, empujándolo, haciendo que el atacante cambie su inercia y ya vaya en dirección hacia atrás. Entonces volvemos a ver que a lo mejor el contacto no influye tanto en el pase. Sin embargo, estas situaciones se deben controlar
durante todo el partido de manera correcta y ver si el sancionar esa falta va a generar una ventaja o una desventaja al equipo que tiene el control del balón. Vemos por una tercera vez la situación, donde este jugador va en una posición defensiva, pero al momento de girar hacia su izquierda y contactar yendo hacia adelante, ya se hace responsable de este contacto y el árbitro decide que lo sanciona con una falta de empujar. En esta situación vemos un pase largo que busca a un compañero cerca de la mitad de la cancha y a lo mejor en este ángulo de visión no se aprecia de una gran envergadura el contacto o qué es lo que sucede. Y aquí quiero aclarar que el ángulo de visión de los árbitros es fundamental para poder detectar este tipo de situaciones, porque esta misma jugada, vista desde otro ángulo, podemos observar que el contacto que genera el jugador 4 blanco, que si bien es muy mínimo, interfiere en el equilibrio del jugador verde, haciendo que pierda el equilibrio, por lo tanto no puede utilizar toda su envergadura o su movimiento para poder recibir este balón. Por último, quiero mostrar esta situación de empujar, donde quiero volver al punto del primer video, donde una jugadora ya estando detenida va a iniciar un acto de lanzamiento y cuando ya lanza, cuando el balón se desprende de sus manos, ella está retrocediendo en su silla de ruedas a causa de un contacto por el defensor. No es la atacante quien con su cuerpo o sus manos inicia el movimiento hacia atrás. Es a causa del contacto de la defensora que hace que el lanzador termine su movimiento yendo hacia atrás. Vuelvo a decir, se puede ver a lo mejor un poco suave el contacto, pero aquellas personas que han experimentado lo que es lanzar sobre una silla de ruedas podrán entender que es muy distinto lanzar detenido a lanzar en movimiento porque uno lo desea o movimiento porque el rival es quien genera este desplazamiento. Entonces, las faltas de empujar suceden mucho en el básquetbol en silla de ruedas y deben ser controladas por los árbitros durante todo el largo del partido de manera consistente para proteger a aquellos jugadores que estén jugando de manera correcta. El tercer tema que voy a hablar es cuando un jugador recibe una falta y se encuentra en acto de lanzamiento. Entonces, primero tenemos que definir qué es el acto de lanzamiento y comienza cuando un jugador inicia un movimiento continuo hacia el cesto. ¿Qué es este movimiento continuo? El movimiento continuo básicamente es cuando el balón descansa en una o en ambas manos y se inicia el movimiento propio del lanzamiento, que comprende ya sea el ajuste del cuerpo o de los brazos para realizar el lanzamiento a canasta. Todo esto se habla de un movimiento continuo. No es solamente cuando el balón ya se posiciona en la mano y está a punto de salir. Es la preparación que el jugador toma con su cuerpo para poder posicionarse al lanzamiento. En nuestro básquetbol, las categorías de clasificación marcan mucho el acto de lanzamiento, ya que un jugador de categoría baja es difícil que lance con la misma mecánica que un jugador de categoría alta. No digo que no sea imposible, pero cada uno tiene una mecánica distinta. Y esto es un gran desafío para los árbitros, porque debemos conocer las características de cada una de las clasificaciones para poder entender cómo lanza cada uno de los jugadores acorde a la condición que ellos presentan. En el básquetbol convencional, los movimientos de lanzamiento son un poco más tradicionales y más formados, por lo tanto, es un poco más fácil de ver, y esto es un gran desafío para nosotros los árbitros, que en el básquetbol en silla de ruedas, los lanzamientos no todos lo suelen hacer de la misma forma.
Pedro. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, Pedro, ahora sí. Perdón, ¿en qué parte se cortó, Mauro? Estaba silenciando a algunos participantes y creo que estabas en la parte final del acto de lanzamiento, si mal no Perfecto, recuerdo. entonces, solo para reforzar, el acto de lanzamiento finaliza posterior a que el balón abandone las manos y las manos se direccionen hacia el suelo o hacia la silla de ruedas para controlarlo, y en el caso de una bandeja, salga el balón de las manos y termine su movimiento hacia la canasta. La penalidad que tiene el realizar una falta a un jugador en acto de lanzamiento tiene en un caso hipotético que si el cesto entra, esa canasta vale, ya sea de 2 o 3 puntos, dependiendo desde dónde se realiza el lanzamiento, y se otorgará un tiro libre al jugador que recibió esa falta con jugadores alineados en los pasillos de tiro libre. Si el lanzamiento fue de 2 puntos y el cesto no ingresa, se otorgarán 2 tiros libres al jugador que recibió la falta. Si el lanzamiento fue de 3 puntos y el cesto no ingresa, se otorgarán 3 tiros libres al jugador que recibe la falta. Vamos a revisar algunos videos de jugadores que reciben falta en acto de lanzamiento. Entonces, este primer video muestra que el movimiento que utiliza un jugador para poder lanzar también es parte de su acto de lanzamiento. En cámara lenta se aprecia de una forma distinta como es la velocidad normal de un juego. Entonces, claro, a lo mejor en cámara lenta podemos ver que después del contacto recibido, la jugadora comienza el acto de lanzamiento posterior al contacto. Muchos jugadores están intentando utilizar esta técnica para que los árbitros le otorguen tiros libres como penalidad y no un saque, a lo cual es un desafío para los árbitros para poder entender cuándo se inicia, se desarrolla y finaliza el acto de lanzamiento de un jugador atacante. En este segundo video me tomo un poco de lo que mostré en el video de empujar, donde un jugador recibe un contacto mientras está realizando su acto de lanzamiento, la canasta vale, la falta es de empujar, y se le otorgaría un tiro libre como penalidad. En este tercer ejemplo, podemos ver que al momento de recibir el contacto el jugador atacante, el balón ya se desprendió de sus manos, sin embargo, no ha finalizado su acto de lanzamiento, ya que no ha tenido el tiempo de retornar sus brazos, ya sea a dirección al suelo o para controlar su silla de ruedas. Entonces, frente a esta situación estamos hablando de una falta en acto de lanzamiento, y la penalidad vendrían siendo 2 tiros libres porque el lanzamiento se está haciendo desde el área de 2 puntos. En la siguiente situación veremos un jugador que se encuentra en acto de lanzamiento, recibe un contacto ilegal por parte del 15 blanco, pero posterior a esto realiza un nuevo acto de lanzamiento. Entonces, en este caso, a pesar de que el contacto lo recibe en un acto de lanzamiento, el jugador teniendo la posibilidad de terminar o intentar que eso vaya en dirección hacia el cesto, realiza un nuevo movimiento, por lo tanto ya no se consideraría falta en acto de lanzamiento y la penalidad vendría siendo un saque desde la línea de fondo. Entonces, un consejo para los jugadores que nos estén observando es que si reciben una falta en acto de lanzamiento y tienen la posibilidad de continuar este acto, aunque no ingrese el balón, deben intentarlo.
no pueden cancelar este intento, ni menos pueden iniciar un segundo acto de lanzamiento, porque esto ya invalidaría su situación como acto de lanzamiento y se penalizaría ya sea como un uso ilegal de manos o un empujar o otro tipo de falta, y la penalidad vendría siendo un saque desde la línea de fondo. Entonces, este video es bastante explicativo de que si reciben una falta en acto de lanzamiento y tienen la posibilidad de continuarlo, lo realicen. Por otro lado, si la falta te impide continuar y llegar hasta la finalización de tu acto de lanzamiento, en este caso sí se consideraría la falta en acto de lanzamiento. Pero aquí vemos en el video que el jugador recibe el contacto, teniendo posibilidad de lanzar el balón arriba, y en vez de hacerlo, vuelve a hacer un nuevo acto de lanzamiento, por lo tanto estaría invalidando su primera acción. Ya habiendo hablado de estos tres temas, quisiera volver a agradecer a la invitación y a todas las personas que nos están siguiendo. Espero haber sido claro y muchas gracias, Mauro. Bueno, Pedro, a vos muchas gracias. Al igual que Gustavo, muy didáctico y muy pedagógico, todo lo vertido por cada uno de ustedes dos en cada parte del reglamento, y han sido muy claros. Ya tenemos algunas preguntas que después vamos a ir comentando con todos ustedes. Agradecerle a las personas que todavía siguen ingresando y que tengo en lista de espera, que en un momentito ya lo voy a hacer ingresar. Ahora en este momento voy a presentar a Matías Quintana, quien nos acompañó la semana pasada en lo que fue el lanzamiento de la interpretación de las reglas del baloncesto en silla de ruedas. Matías Quintana es árbitro IWF, también con una trayectoria muy nutrida en el ambiente. Ha dirigido 4 mundiales de mayores, ha participado en 3 Juegos Paralímpicos, en un mundial juvenil y en 5 Juegos Panamericanos. Matías, buenas noches y bienvenido. La disertación es tuya. Hola Mauro, buenas noches a todos. Antes que nada, bueno, agradecer que nos permitan transmitir, compartir estos conocimientos y que podamos ayudar a que nuestro deporte crezca un poquito más día a día. Lo hacemos porque estamos convencidos que cuanto más conozcamos de las reglas y de su aplicación, vamos en ese camino. Porque la Katy tiene la llave y esa mujer dijo que no sabe. Matías, quedaste silenciado. Si me estás escuchando, para que actives tu micrófono. Matías. ¿Ahora sí? Ahora sí, Matías, ahora sí. A ver. En la presentación se te cortó, bueno, Matías. Listo. Volvemos entonces. Antes que nada, gracias, buenas noches a todos. Gracias por permitirnos transmitir y compartir estos conocimientos y poder ayudar a que nuestro deporte crezca un poquito más día a día. Estamos convencidos que cuanto más conozcamos de las reglas y de su aplicación, vamos en ese camino que queremos para el básquet en silla de ruedas. Yo también tengo 3 temas para hablar, como pueden ver ahí en la pantalla. Vamos a hacer una pequeña explicación y después vamos a ver unos videos también. La idea de los videos es, obviamente, identificar las situaciones y no ver si el árbitro sancionó bien o mal, sino la idea de todo esto es aprender con una imagen que nos ayude a fijar ese conocimiento. Bueno, dicho esto, vamos al primer tema, que es el de cilindro. La forma más clara de identificar el cilindro es con estos gráficos, donde se puede ver las posiciones laterales y de frente. Bueno, ¿qué implica el cilindro? El cilindro está delimitado hacia arriba por todo lo alto que pueda llegar el jugador con sus brazos. Por debajo, obviamente, está el piso, es donde está establecido el jugador en el piso. A los lados podemos tener o las ruedas o los brazos si está en una posición legal de defensa. Esto no quiere decir que el jugador, si tiene los brazos estirados, es una posición legal.
Y después por delante y por detrás tenemos el reposapiés adelante y por detrás el final de las ruedas grandes, ¿no es cierto? Bueno, este cilindro se aplica para todos los jugadores, ya sea para atacantes o para defensor. Y lo importante, la herramienta que nos da el cilindro, es de establecer la responsabilidad de un contacto. Después el árbitro va a identificar si ese contacto tiene una ventaja o no para sancionar una falta. Pero por lo menos sabemos quién es el responsable al momento de establecerse un contacto. Vamos a ver unos videos para clarificar este concepto. El primero que vamos a ver es una situación que se va a dar debajo del cesto, en esta zona. Ahí tenemos dos situaciones, el jugador que está delante y el que está detrás. Ambos invaden el cilindro del jugador que recibe la pelota, y al haber un contacto con una ventaja vamos a sancionar la falta. En la cámara que se ve de cerca se puede notar bien que el jugador por detrás está dentro del cilindro. Esta otra situación, vemos un jugador en acto de lanzamiento y un jugador por detrás. Parecería que es limpia, que toca la pelota, pero ahora se va a ver en una cámara más cerca, hay un contacto por detrás abajo. Mati. Sí. Creo que si pones la pantalla de tu compu un poquito más derecha, podemos llegar a apreciar mejor el video. Ahí, a ver ahí. un poquitito más. Ahí. Ahora sí podemos apreciar, me parece, un poquito mejor los videos. A ver. Ahí volvemos. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces volvemos a esa situación. El contacto se establece por detrás abajo, aunque no parezca. Cuando vamos al detalle, por debajo hay un contacto. Está invadiendo el cilindro, la responsabilidad del contacto es del jugador que invade el cilindro. Acá vemos una situación de rebote. Vemos que dentro del cilindro hay un montón de manos. No hay contacto, no hay ventaja. En el momento que hay un contacto, determinamos que el jugador pierde la pelota, vemos una ventaja y ahí sancionamos la falta. Previamente, por más que esté la mano dentro del cilindro, al no haber contacto, al no haber ventaja, no es falta. En cuanto hay contacto, sancionamos el foul. Esta situación, vamos a ver un acto de lanzamiento, también, como la anterior, parecería que es una tapada legal, y cuando vamos al detalle hay un contacto debajo, invade el cilindro, contacta con la rueda grande de atrás, y ahí tenemos la falta que se sanciona. El próximo video que vamos a ver es una situación más estática, que vemos que está invadiendo el cilindro. Esto es mucho más para clarificar, ¿no es cierto? Vemos que el jugador está invadiendo el cilindro. Mientras no haya contacto, no hay falta. Si llega a haber un contacto, en este caso parecería ser en la mano, en el brazo, ahí vamos a sancionar la falta. A ver. Bueno, los temas que siguen implican a ver si ahí está. Implican conocer previamente el concepto de camino. Vamos a determinar con el camino que tiene un jugador el espacio que está por delante de su silla de rueda en la dirección que se está moviendo y está delimitado lateralmente por el ancho del asiento. No quiere decir que si el jugador se mueva para atrás no tenga un camino. Sí, también tiene el camino, pero para que sea más práctico, siempre para definirlo, lo mostramos hacia adelante. Bien, entonces sabiendo la definición de camino, vamos a ver cruzarse en el camino. Un jugador puede cruzarse en el camino de su adversario, pero para hacerlo tiene que tener en cuenta dos condiciones. La primera, como se puede ver acá,
el jugador que va a cruzarse tiene que estar con su eje, el eje de sus ruedas grandes, por delante del reposapié del jugador oponente. Una vez que consigue eso, puede empezar a cruzarse en el camino, y ese cruce no puede ser muy brusco. Tiene que ir proporcional a la velocidad que lleva. Entonces, esta situación va a aplicar a todos los jugadores, ya sean atacantes o defensores, y sea con o sin pelota. Se aplica exactamente los mismos dos criterios. También se aplica para este caso, como se ve acá, que son caminos paralelos, y cuando hay caminos convergentes y un jugador decide cruzar, también utilizamos el criterio de cruzarse en el camino. Vamos a ver unas situaciones. La primera situación es la más clara para identificar, es bastante lenta y nos sirve para ver. El jugador está muy por delante, decide cruzar en el camino, lo hace sin... Ahí se puede observar. Está por delante, cruza, falta el de atrás que no frenó la silla. La próxima jugada, esta es mucho más rápida, vamos a ver que toma el control de la pelota y enseguida inicia el movimiento para cruzarse en el camino. Bueno, esta jugada es un poquito más difícil y hay que tener mucha atención con la posición que el árbitro toma. Veámosla. A ver. Toma la pelota y empieza a girar. Bueno, acá habrá que determinar, la cámara no nos deja ver bien, si ya estaba por delante del eje o no, pero nos sirve para ver la situación de cruzarse en el camino. Después veremos, según la posición del árbitro, si lo que determinó estuvo bien o no. La tercera situación es una jugada sin pelota, que vamos a ver ahora. Está a la izquierda. A ver si la podemos repetir. La jugada es acá, este jugador que está caído. Ahí está. Juego sin pelota. El jugador está prácticamente a la misma altura que su oponente, igual decide cruzar en el camino, más allá de que no pueda cruzar nunca, decide cruzar en el camino, hace el contacto, es responsable de la falta. Esta situación que vamos a ver es posterior al lanzamiento que realiza este jugador que está acá. Luego va a defensa, ya sin pelota, y ahora quiere establecer una posición cruzándose en el camino del oponente. Ese cruce, como podemos ver de nuevo, ya es legal, está por delante su eje. Con lo cual la responsabilidad del contacto es del jugador rojo, ¿sí? Bueno, el tema siguiente es de caminos convergentes, ¿sí? Caminos convergentes lo vamos a utilizar cuando el camino de dos jugadores adversarios tiene un punto en común. Ninguno de los dos jugadores cambia de camino, siguen su mismo camino, su misma trayectoria y se encuentran en un punto. Acá sí tenemos una diferencia con cruzarse en el camino, porque no implica cambio. O sea, si uno de los dos jugadores quisiera cruzar, ya vamos a cruzarse en el camino y no a caminos convergentes. Y acá la otra diferencia con cruzarse es la relación de que si tiene o no tiene la pelota uno de los dos jugadores. Eso es lo más importante acá. El jugador, si tenemos una situación que ninguno de los jugadores tiene pelota, vamos a utilizar el criterio del que llega primero. Y si tenemos una situación de jugadores con pelota, vamos a tener que utilizar el criterio de cubrir el camino. Obviamente, para ya sea con o sin pelota, si un jugador da tiempo y distancia de frenado, ya tuvo su posición legal de defensa, ¿sí? Bueno, vamos a ver unos clips. El primero va a estar fuera de la pelota, en la línea de 3 puntos, acá. ¿Qué es lo importante de esto? Es un contacto leve, pero sí establecer que son caminos convergentes y que un jugador llegó primero. El blanco llegó primero. El rojo establece el contacto por detrás. Vamos a pasarlo de vuelta, que es algo rápido.
Ahí está. Blanco primero, rojo contacto. Está bien no sancionar el foul, está perfecto, pero lo importante primero es establecer quién es el responsable del contacto y después ver si hubo o no ventaja. En este caso también es una pelota fuera, es un juego fuera de la pelota, va a ser a la altura de la línea de tiro libre. A ver ahí. Acá, si vamos a este jugador, ahora lo vamos a ver más claro. El jugador blanco llega primero a la posición, es juego sin pelota, determinamos por el que llega primero. Perdón. Uy. Ahora sí. Vamos de vuelta. El jugador blanco llega primero a la posición, el jugador verde es el que hace el contacto, con lo cual es el responsable. Acá lo vemos. Bueno, esta jugada tenemos una situación de defender a un jugador que lleva la pelota, ¿sí? El jugador negro que vemos aquí llega antes a la posición. Pero ¿qué pasó? No llegó a cubrir el camino. El jugador blanco establece el contacto, pero como dijimos antes, es un jugador con pelota, con lo cual el jugador negro es el responsable de la falta. No cubre el camino, está marcando un jugador con pelota, falta del jugador defensor. Esta situación es en acto de lanzamiento. Vamos a ver también similar, el jugador 7 negro va a llegar antes a la posición. El contacto lo va a establecer el jugador blanco, pero es el jugador que lleva la pelota. Con lo cual, como no cubrió el camino, es falta del defensor. Y acá vemos una situación de que tal vez es la más común que los árbitros nos equivoquemos. Esto se va a dar en juego sin pelota, este contacto que está acá. Vamos a verlo. Jugadora blanco llega primero a la posición. Jugadora roja hace el contacto. La responsabilidad del contacto es de la jugadora roja porque la blanca ya había llegado primero. Acá lo vemos más claro. Blanco llega primero, rojo es la que tiene la responsabilidad del contacto. Bueno, espero haberlos ayudado. Muchas gracias nuevamente a todos por la atención, la predisposición a conocer un poquito más de las reglas, y por mi parte siempre encantado de colaborar. Hasta luego. Muchas gracias, Matías, muy claro también cada parte de las reglas que has podido explicar. Al principio tuvimos un pequeño inconveniente muy pequeño con el tema de la pantalla, pero hemos solucionado y hemos podido apreciar todo muy bien. Bueno, ya tenemos 60 minutos de exposición de ustedes, tenemos 82 participantes en este Zoom, y tenemos 10 participantes que nos están viendo por el canal de YouTube. Y en último lugar, voy a ceder el lugar a Jorge Vestilleiro, que también fue quien nos acompañó la semana pasada en el inicio de este formato de conferencias en cuanto a la interpretación de las reglas aplicadas al baloncesto en silla de ruedas. En la actualidad, como ustedes bien saben, Jorge se desempeña como supervisor e instructor en IWF en cada evento que se hace, pero en su trayectoria deportiva ha participado como juez en 6 Juegos Paralímpicos, en 4 Mundiales de Mayores, en 7 Juegos Panamericanos, en 2 Mundiales Juveniles, en 7 Copa América y en 9 Juegos Sudamericanos. Jorge, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la conferencia es tuya. Jorge. Jorge. ¿Me escuchás, Jorge? ¿Ahora me escuchás? Sí, el sonido. Sí, ahora sí. Sí. Perfecto, Jorge. Podés continuar. ¿Ahora sí? Sí, Jorge.
Perfecto. Bueno, buenas noches y gracias. Como siempre es un placer estar con ustedes. Es un gusto enorme que que tengamos tanta gente escuchando y viendo esto que tratamos de hacer, que es capacitarnos todos más, tanto los árbitros, los jugadores, los entrenadores, para entender mejor este juego y siempre dar lo mejor de nosotros en cada una de las situaciones. A mí me ha tocado hablar un poco de un tema que fue abordado en la charla anterior, que es la falta antideportiva. Quien fue el disertante, Diego de Uruguay, habló de 5 requisitos o 5 posibilidades para que un árbitro sancione una falta antideportiva. Estos 5 elementos que yo les voy a refrescar para que lo tengamos en claro, para luego pasar a ver los videos, el primero es no hacer un esfuerzo legítimo por jugar el balón. O sea, es aquel que no tiene ninguna intención de jugar el balón y detiene el juego o hace un contacto innecesario. El otro es cuando se produce un contacto excesivo y violento. Las dos, o cualquiera de las dos. Muy, muy violento o con un excesivo que pueda afectar al jugador que recibe el mismo. El tercero es un contacto innecesario de un jugador defensor para detener el avance. Son esos contactos que se hacen fuera de la posesión del balón, donde no transita con el solo efecto de tener el reloj del partido. Eso los jueces tienen que entenderlo, tienen que sancionarlo con el mismo criterio durante los 40 minutos de juego o tiempo extra que debe existir. El cuarto es un contacto contra un jugador defensor por la espalda o lateralmente contra un atacante cuando no hubiera entre el atacante y la canasta ningún otro defensor. Esto es el ataque rápido, donde no hay defensores por delante, y el defensor trata de cortar ese avance. Acá hay una excepción, que es cuando el jugador que intenta detener ese avance hace un cruce por delante del jugador atacante, que es algo habitual en nuestro baloncesto en silla de ruedas. Y por último, un contacto por parte de un defensor en los últimos 2 minutos, cuando hay una reposición de fondo de cancha lateral y el balón está en las manos del árbitro o todavía no ha ingresado al terreno de juego. ¿Qué es eso? Un contacto con la simple intención de que el reloj no se mueva y que haya lanzamientos. Esto debemos penalizarlo con la falta antideportiva. Y como bien había dicho, eran los 2 lanzamientos y el derecho a la posesión del balón. Ahora vamos a ver una serie de videos que nos va a permitir visualizar diferentes tipos de faltas antideportivas. Yo les voy a dar una particularidad. Yo les voy a decir qué debemos ver y sobre quién lo vamos a ver, para que ustedes se ubiquen rápidamente y no perdamos tiempo. Igual vamos a pasar 2 veces cada uno de los videos. Son videos muy cortos y son muy dinámicos. Acá el jugador número blanco, 4, va a ser una falta antideportiva sobre el jugador número 8 verde. Obsérvenlo. Ninguna intención de jugar el balón. Mírenlo. Bien clara la falta antideportiva. Rudeza excesiva, no intención de jugar el balón. Vamos a verlo nuevamente para que todos lo tengamos en claro. Vamos a ver un segundo clip, que es una falta que comete el jugador número 9 rojo sobre el 9 blanco. Bastante similar a la que vimos anteriormente, pero con menos magnitud de contacto. Pero igual, el efecto es el mismo, sin intención de jugar, el balón no estaba ni siquiera en posición del jugador, o sea, es una falta claramente antideportiva, ninguna intención de jugar el balón. Vamos a verlo nuevamente. Es claro para todos nosotros y para los árbitros, debe penalizarse inmediatamente y advertirle al jugador que no es una conducta habitual en nuestro baloncesto. Una advertencia después de sancionarla también es importante muchas veces. Ahora vamos a ver una falta del número 13 blanco sobre el número 9 verde. Ninguna intención de recuperar el balón, de atrapar el balón. La única intención es golpear directamente para que este jugador
no avance o no ejecute un pase efectivamente. Veámoslo nuevamente. Y ahora vamos a ver la contrajugada de esta, que produce la falta del 9 verde sobre el 13 blanco. La falta 9 verde sobre 13 blanco. Este es el 9 verde y este es el 13 blanco. Veamos. Ninguna intención, lo contactó, le agarró el brazo, la misma jugada, es devolución de gentilezas entre ambos jugadores. Ahí se puede observar, si lo observan nuevamente, es rápido, el jugador número 13 le dice al árbitro, porque el árbitro sanciona una falta común, como allá es antideportiva y acá no. Criterio, mismo criterio. Yo les aconsejo siempre a los árbitros tener la posibilidad la obligación de sancionar lo mismo en el minuto 1 y en el minuto 40, con la misma intensidad. Todos los juegos son importantes y siempre debe efectuarse un arbitraje constante y parejo. Vamos a la siguiente. Este es muy clara, la falta del 55 negro sobre el 8 blanco. 55 negro, 8 blanco. El árbitro inmediatamente marca la antideportiva. Es una falta, una rudeza excesiva e innecesaria. Veámoslo nuevamente. Ahora vamos a ver una falta del número 15 blanco sobre el 13 verde. 13 verde, 15 blanco. 15 blanco, 13 verde. Observen, no se desentiende el balón, no sabe si el balón va a llegar o no va a llegar. Lo contacta, el árbitro sanciona la falta correspondiente como antideportiva. Ninguna intención, el balón está en el aire 3 metros atrás cuando él lo contacta. Esto para nosotros es muy importante, que los árbitros con firmeza sancionen este tipo de faltas para evitar que estos contactos se susciten con habitualidad y cada vez tengan mayor intensidad de contacto. Ahora va a haber un contacto del 8 blanco sobre el 9 verde. 8 blanco, 9 verde. Miren dónde está el balón. Observen, ya el contacto comenzó a ocurrir. Clarísimo, el árbitro de inmediato marca la falta antideportiva. Volvamos a verlo nuevamente. Contacto, balón en el aire, árbitro antideportivo, claro concepto, bien la sanción. Jugada siguiente es de el número 10 verde sobre el 7 blanco. 7 blanco, 10 verde. Por detrás, ninguna intención. Observen. Observen, esta se ve mejor. Recibe el balón, cuando va a hacer el pase, lo contacta por detrás sin ninguna intención. El jugador le señala al árbitro indicando que sí, que es antideportiva. Cuando nosotros hacemos lo que se debe hacer, podemos equivocarnos, como todos los árbitros nos equivocamos, pero tengamos la certeza que el jugador va a avalar nuestras acciones. Véanlo nuevamente, más claro. Y la siguiente es una falta del 5 verde sobre el 7 blanco. 5 verde, 7 blanco. Vamos a verla desde acá atrás para que vean. Miren cómo lo va apuntando. Ninguna intención, no hay balón en juego. La única intención es detener, golpear. Es una clara falta antideportiva nuevamente. Mírenla más tranquilos. Y ahora vamos a hablar un poco de faltas descalificantes, que son aquellas, cualquier infracción antideportiva flagrante, cuando ya vamos más allá de lo que estuvimos viendo, cuando el contacto es en el rostro, con el codo, con algo que nos dé la intención de que el jugador no quiera hacer una falta, está buscando lesionar o hacer un contacto excesivo, más allá de lo normal en nuestro baloncesto. También si una silla es ilegal, si en cualquier momento del juego el árbitro decide
revisar una silla de ruedas, ya sea a pedido del entrenador o per se, porque a él le interesa revisar esa silla de ruedas, y esa silla de ruedas, en algunas de sus medidas, no es reglamentaria, tanto jugador como silla de ruedas son descalificados. Si es a pedido del entrenador, si el entrenador acierta o está en lo cierto con la medida, con lo que le está requiriendo, que la silla es ilegal, el jugador se irá descalificado con la sanción correspondiente. Si el entrenador se equivoque cuando efectuamos la medición de la silla, el jugador está legal, es una falta técnica para el entrenador. Es importante remarcar dos cosas en este aspecto. El primero, que el jugador no debe tocar ningún aspecto debajo de la silla, el cojín, acomodarlo, nada. Es abrir los strapping y sentarse en una silla que está al lado, o si es una persona que se puede levantar, se levanta. De tocar cualquier cosa de la silla, automáticamente es descalificado sin necesidad de medir. Y algo importante para los jueces, un consejo: cuando medimos las sillas en esas situaciones, no hay nadie en derredor nuestro. No hay entrenador del equipo visitante, no hay entrenador del equipo local. Es nuestra responsabilidad, es nuestra medición y es nuestra decisión. Vamos a ver ahora un par de acciones. En la primera vamos a ver una falta de la jugadora número 2, azul, sobre la número 8, blanca. 2 azul, 8 blanca. Contacto neto sobre el cuerpo, ninguna intención de frenar la silla, mírenla nuevamente. El árbitro marca antideportivo, pero observen. Esto tenemos que tener el suficiente cuidado de cómo sancionamos o cómo advertimos, y si nosotros decidimos que esto es una falta para sancionar como antideportiva, necesita la jugadora un buen warning, una buena advertencia de que lo que está haciendo no es lo que deseamos en un campo de juego. Y la siguiente es una falta de la jugadora número 10 blanca sobre la número 12 azul. Es interesante, observen el codo izquierdo de la jugadora. 10, 12, 10, miren este codo. Es una agresión literal, lisa y llana, observen. Entonces, como buenos árbitros que somos, y para evitar que esto escale mucho más, es una correcta decisión descalificar a la jugadora. Y por último, vamos a ver y vamos a hablar algo de faltas de comportamiento, ya sea de los entrenadores o de los jugadores. Yo tengo un concepto que es muy importante. Tanto jugadores como entrenadores hacen dentro del terreno de juego o en el área de banco equipo lo que nosotros, los árbitros, le dejamos hacer. Hay veces que los árbitros podemos tener menos criterio o más criterio, pero lo más importante es que tenemos que hacernos respetar, tanto nosotros como nosotros respetar a los entrenadores. No podemos permitir acciones exageradas de los jugadores o acciones extemporáneas de los entrenadores. Nuestra decisión siempre debe ser respeto a jugadores y entrenadores y esperar recibir el mismo respeto. Si no lo recibimos, nosotros tenemos los mecanismos para hacerlo cesar, ya sea advirtiendo o ya sea sancionando. Y recordar lo que siempre dije: nunca detenemos el juego para advertir, sino en un momento el juego está detenido, advertimos cuando notamos que actitudes, ya sea de jugadores o de entrenadores, pueden llevar a una escalada que implique una sanción de una falta técnica. Ahora vamos a ver 3 clips seguidos que son secuencias de un mismo entrenador en un mismo juego, cómo empezó, cómo siguió y cómo lo definió el árbitro. Vamos a ver el primero, que es el entrenador de Alemania. No sé si es contra el árbitro, contra sus jugadores o contra lo que fuere, pero si observan, salta y cae dentro de la cancha. Ostensible, queja, irascibilidad, enardece tanto a sus jugadores como a extraños. Yo no digo que no aliente a sus jugadores, que no le grite a sus jugadores dentro de los parámetros normales, pero esto no es una conducta habitual en un entrenador.
Ahora vamos a ver la segunda acción del entrenador, que es una carrera alocada casi hasta mitad de la cancha, inclusive por dentro del terreno de juego. Obsérvenlo. Entonces, ¿cuál es la decisión? Esta jugada se detuvo, no me acuerdo si fue por gol o por una infracción, y acá el árbitro va y le dice al entrenador, señor, quédense en su lugar, no más, obsérvenlo. Esta es la última oportunidad. Esto es respeto hacia el entrenador y esperar el mismo respeto del entrenador para con nosotros. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, el entrenador del equipo contrario tiene el mismo derecho a hacer lo mismo. Entonces estaríamos en una situación de acefalía de conducción, una anomia de conducción, nadie conduce. Los árbitros estamos para conducir el juego y ser respetuosos del mismo. Ahora vamos a ver una secuencia en la cual hay un árbitro frente a una situación. Acá la vamos a ver clara. Jugador número 5, jugador 16. El árbitro está aquí, ahora lo vamos a ver mejor cuando se desplace o cuando se mueva el clip. Van a ver una no sanción del árbitro. Acá cuando hoy habló Matías Quintana sobre el cilindro, acá lo tenemos bien claro, cómo el número 16 va a invadir el cilindro del jugador número 5. Este jugador número 5 va a tratar de contactar dentro de su cilindro a este defensor que lo está invadiendo. El árbitro observa y no sanciona. ¿Y esto qué implica? Vamos a ver la reacción del jugador y la reacción del árbitro. Ahí está el primer contacto. Ahí debió haber sancionado. Ahí también. Ahí también. No sancionó. ¿Qué pasó? Violación de 24 segundos. Pasó una violación de 24 segundos, cuando el árbitro debió haber sancionado. Por no hacer lo que se debe hacer, el equipo blanco tiene la pérdida del balón. Pero más erróneo que esa actitud de la decisión de no sancionar, está esta decisión. Observen la actitud del jugador número 5, blanco. Y le tiró el balón al árbitro. El árbitro no lo sancionó. ¿Por qué no lo sancionó? Porque el árbitro se dio cuenta que fue una falencia de él, esa violación de 24 segundos por no haber sancionado la falta de uso ilegal de las manos. Eso es querer compensar un error con otro error, dos errores en la misma jugada. Yo hubiera aceptado que él, por decisión propia, viéndolo, no lo hubiera sancionado ese contacto, pero jamás que hubiera permitido esa actitud del jugador. Mírenlo nuevamente más tranquilos. Y no le habló porque el jugador es turco y el árbitro que estaba ahí, si bien es alemán, estuvo en Turquía 2 años enseñando. Así que muy factible que lo conociera y por ello no utilizó ninguna palabra más que el gesto de golpear el balón y tirárselo. Ahora vamos a ver una situación de un acting, que también lo habían hablado en la charla previa, en la charla anterior, la semana pasada, el jugador que hace un acting como si le hubieran golpeado y no pasó nada. Observen este acting del jugador número 17, que es muy interesante. ¿Ven? Él tiene el balón, mírenlo al 77. Casi para ganar un Oscar. Realmente. Es importante que el árbitro ahí le marque el fake, como le explicaron el otro día, 2 veces el brazo hacia arriba, para indicarle que la próxima, si bien no es un flopping, es una actuación. Indicarle que la próxima va a ser sancionada con una falta técnica. Y por último, no por ello menos importante, es cuando un jugador que es sancionado con una falta reacciona extemporáneamente. Y el árbitro maneja la misma lengua que el jugador y entiende lo que le dice. La falta la va a cometer esta jugadora, este es el árbitro que va a sancionar.
Hay una falta por contacto, y ahora miren la reacción de la 1-5 de Francia. El árbitro habla francés, por ello, como verán, le sancionó la falta técnica. Bueno, espero que les haya sido claro los videos, que les hayan gustado, que les hayan despejado algunas de dudas. Por supuesto que siempre va a haber más, va a haber jugadas mucho más cerradas que estas, que son bastante claras. Nosotros con Faba y Mauro tenemos un par de charlas previstas más, una de ellas hablaremos en la cual trabajaremos con la gente que esté viéndolo para que nos diga qué considera, si es falta o no es falta. Y ahí vamos a ver cuántos árbitros y cuántos entrenadores y cuántos jugadores le interesa y pueden determinar si ocurre una falta o no. Y otro tema que intentamos abordar es el reglamento del baloncesto en 3x3, que es una modalidad que se viene muy fuerte, que este año tenía un mundial y que no lo tuvo por el tema del coronavirus, y que creo que les va a servir tanto a entrenadores, jugadores y árbitros. Les deseo la mejor, que les haya servido nuestras exposiciones. Considero que todos trabajamos tratando de que fuera comprensible y entendible y que tuvieran el mejor de los conocimientos aportados por nosotros. Muchas gracias, Mauro, y como tú dijiste, quedamos a vuestra disposición para las preguntas que hagan por chat. Mauro, a vos. Bueno, gracias Jorge, gracias Matías, Gustavo y Pedro. La verdad que muy claro todo, la gente ha participado y está participando del chat. También tengo preguntas que me están llegando al teléfono, así que, bueno, quiero comenzar contigo, Jorge, que estuviste hablando de las faltas antideportivas. Aquí me preguntan en el chat, es cuando se cobra una antideportiva, ¿se anota una sola falta al jugador? ¿Y cuántos tiros libres para el agredido? La falta antideportiva se anota en inglés con la U, unsportsmanlike foul, en español, perdón, con la A. Y es 2 tiros y posesión de balón. Está bien, perfecto. Matías, si ambos jugadores avanzan hacia un balón suelto, o sea, ninguno de los dos jugadores tiene control del balón, y chocan, ¿sí? Por tomar la posición del balón, chocan de manera de frente, ¿cómo se sanciona? En principio tengo que decirte que no hay una ventaja en ese contacto. Habría que ver si ese contacto era evitable, si algún jugador a propósito hizo algún acto adicional como para golpear con más fuerza, con más violencia, entonces lo vas a sancionar. Pero si es un contacto accidental de 2 jugadores que van sin darse cuenta hacia el mismo punto en común y chocan de la misma forma, cosa que ninguno tenía ganado el lugar previamente, claramente en un choque frontal pasa eso, ¿no? No hay responsabilidad primaria de ninguno de los 2 jugadores. Perfecto. Y hoy, Matías, hablabas de la línea de carrera que estuviste explicando para después pasar a la temática de lo convergente. En cuanto a la línea de carrera corresponde en ambos sentidos, es decir, si avanza de frente o lo hace de retroceso. Pero vos me estás preguntando por el camino. Claro. El camino es hacia el lado donde se mueva el jugador. O sea, pasa, pero no es lo más normal que el jugador vaya mucha trayectoria o con velocidad hacia atrás. Puede hacerlo en una situación defensiva, con lo cual no tiene jugadores atrás. Entonces lo hace para seguir viendo a su adversario de frente. Pero el criterio es exactamente el mismo, para el jugador que se desplaza hacia adelante que hacia atrás. El camino es hacia dónde va el jugador. Perfecto. Otra pregunta que hacen sobre faltas, dice, ¿qué pasa cuando un árbitro sanciona una falta en el área de control de otro árbitro? Bueno, eso lo podemos definir así.
Las áreas de responsabilidad, cada árbitro tiene una área de responsabilidad primaria. Cuando hay dos es diferente a cuando hay tres árbitros. La mecánica del arbitraje no impide que un árbitro sancione en el área de otro árbitro. No hay un impedimento legal o un impedimento reglamentario. Recordar que la mecánica es eso, una mecánica. Es algo que se adopta porque se estableció que era lo mejor para arbitrar los juegos y cada uno sabe, cuando es un buen árbitro, dónde debe sancionar y dónde no debe sancionar. Lo importante es dos cosas. Si un árbitro sanciona, su sanción es válida. Nadie en la cancha tiene autoridad para sacar esa sanción. Pero cuando un árbitro ocupa o sanciona en un área que no es la propia, es porque está siguiendo el balón, está mirando lo que no debe mirar o tiene un mejor ángulo para efectuar la sanción. Muchas veces nosotros estamos en una jugada, está en nuestra situación, nuestra área primaria, pero no tenemos una visión buena porque estamos mal ubicados, porque hay jugadores muy grandotes delante nuestro y no somos suficientemente altos, porque no buscamos el espacio entre las sillas y nuestro compañero nos está auxiliando, sancionando algo que ocurrió. El problema se suscita si el árbitro que estaba mirando esa situación y decidió no sancionar y el otro árbitro del otro sector lo sanciona. Eso se habla mucho en la charla prepartido, por eso es tan importante la charla prepartido para definir las zonas y áreas de responsabilidad, Mauro. Perfecto. Creo que sigo con vos, Jorge, porque estabas hablando algo al respecto. Doble falta. Penalidades iguales, un equipo con bandera roja y el otro no. ¿Cómo se procede? Y no hay penalidades iguales. Es una falta y otra falta. Penalidades iguales serían si los dos tienen bandera roja. Perfecto. Lo explicó muy bien el otro día, que es uno de los cambios más importantes en la doble falta, que es simultáneamente ambos jugadores, uno con el otro, y que exista la misma penalidad. Si uno tiene lanzamiento porque tiene bandera y el otro no tiene lanzamiento porque no tiene bandera, no es doble falta. Será una falta de acuerdo al orden en el que ocurrieron, lanzará y posesión, o perderá la posesión y lanzamiento si el árbitro hizo en el orden inverso. Muy bien. ¿Y cuál es el lugar de reposición en la cancha sobre una violación de 3 segundos? Menos detrás del tablero, la línea final, donde quieran, porque la violación ocurre dentro del área restrictiva. Perfecto. Bueno, para Pedro... Excepto que se haya convertido la canasta. Siempre que se convierte una canasta y la misma no sea válido, se repone la línea lateral. Perfecto. Bueno, continuamos con las preguntas y antes también recordarles a todos que este viernes 29 de mayo a las 6 de la tarde vamos a estar con el nuevo ciclo de conferencia y entrevista. Vamos a estar trabajando la temática de la visión del entrenador sobre el jugador y su camino al alto rendimiento. Nos van a acompañar Juan Domínguez, actual director técnico del Club SICA de la ciudad de Córdoba, asistente técnico de la selección argentina, y Osvaldo Ardú, entrenador del Club Atenas de Córdoba, van a estar presentes. Así que para mañana van a poder inscribirse, recuerden, en la dirección de correo que figura siempre en el flyer que estamos publicando a partir de mañana temprano. Pedro, sobre la exposición que hiciste sobre el intento de lanzamiento, más específicamente sobre el jugador Marquinhos, donde Brad Ness, digamos, baja la mano para que Marquinhos no pueda lanzar. En realidad, ahí es Brad Ness, le hace el full a Marquinhos, pero Marquinhos siempre está intentando tirar, digamos. Lo que hace Brad Ness es no dejarle levantar la mano. ¿Es así? ¿Es correcto? Esa afirmación sobre eso. Mira, este video es súper bueno para la enseñanza, pero en una realidad de juego a la velocidad normal que suceden las cosas, lo más probable es que se vea como solo un acto de lanzamiento.
Por lo tanto, la posición del árbitro para poder ver bien el desarrollo de esta jugada le va a poder esclarecer si el contacto es el que impide que termine su acto de lanzamiento o que, recibiendo un contacto, realizando un primer acto de lanzamiento, el jugador realice otro acto de lanzamiento. Entonces, por eso yo recomiendo a los jugadores, cuando reciben una falta que les impide subir, que igual intenten, aunque no lo logren subir, aunque no salga el balón de sus manos, porque están intentando finalizar el primer acto de lanzamiento que están haciendo. Entonces, reglamentariamente, si uno realiza un nuevo acto de lanzamiento después que recibió una falta en un acto de lanzamiento primario, esto ya cancelaría su acto de lanzamiento y se otorgaría como penalidad un saque. Entonces, por eso mi recomendación a los jugadores es que cuando, como en esta situación, que sea el jugador el que te impide subir, no realicen un nuevo acto de lanzamiento, porque si el árbitro está atento, lo va a considerar un nuevo acto, va a cancelar la jugada y le va a dar como penalidad un saque de fondo. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Quiero contarle a los cuatro que han hecho una gran disertación que, bueno, que todo el público del chat está agradeciendo cada conferencia, cada exposición de cada uno de ustedes, elogiando lo claro, lo didáctico y lo pedagógico que han sido. Mati, tengo las últimas dos preguntas, una para Matías y una para Jorge. Dice así para vos, Matías: el jugador que gana la posición al otro no le tiene que dar el mínimo espacio para que el defensor pueda frenar. Ejemplo, cuando agarra o toma el balón y automáticamente dobla. Tiene camino eso, me parece. Me imagino que apunta al segundo video que vimos. Esa es una situación de cruzarse en el camino. Cruzarse en el camino no tiene nada que ver con la pelota. Cruzarse en el camino aplica tanto para jugador con pelota como para jugador sin pelota. Y tenemos que observar los dos criterios que hablamos. El criterio del eje por sobre el reposapié para poder girar y que ese giro no sea de forma violenta. Sabemos que va a ser, obviamente, si viene a alta velocidad, no va a poder ser un giro lento, pero esa alta velocidad del otro jugador también viene más o menos a la misma velocidad. Lo que no puedo hacer es de repente girar y ponerse en un ángulo de 90 grados con el otro jugador. ¿Sí? No sé si quedó clara. Sí, tal cual. Bueno, y siguiendo con el mismo tenor de incógnitas, la segunda pregunta, en cuanto a lo mismo, en la misma temática que has desarrollado vos, quiero decir, es: cuando el jugador 2.5 de Estados Unidos, después de meter el gol abajo de la tabla, después gana una posición y automáticamente se cruza por delante y no le da la oportunidad de frenar al defensor. Estamos en la misma situación. Viene paralelo, quiere cruzar en el camino, pasa el eje y gira. El jugador que viene detrás tiene la posibilidad de frenar, muy clara posibilidad de frenar. El jugador sabe que lo van a marcar, hace el giro, el jugador blanco de Estados Unidos, no lo hace de forma violenta. Fíjate que cuando es el contacto todavía está en forma perpendicular. Obviamente, al haber un contacto en ese movimiento, lo va a hacer girar, porque le está cambiando la dirección al frenarle la rueda. Por eso parecería como un poco más violento, pero el giro que hace el jugador de Estados Unidos está correcto. ¿Sí? La responsabilidad del contacto es del jugador que viene detrás. Después evaluaremos si ese contacto es para sancionar una falta o no, pero lo que tratamos de clarificar con todo esto es quién es responsable del contacto. Está bien. Gustavo, esta pregunta que hay en el chat es para vos. Están preguntando qué diferencia hay entre una falta técnica y una falta antideportiva. Para yo, uma falta técnica é uma falta que não é contato, uma falta de ou de comportamento ou de, no caso de um jogador levantar de sua silla. E falta antideportiva é uma falta dentro dos 5 critérios que explicou Jorge, mas necessita que haja contato. Essa é a diferença. Perfecto. Bueno,
Jorge, unas palabras para poder ir cerrando esta exposición. Tenemos 1 hora 46 minutos de plena charla y exposición de cada uno de ustedes, con un gran contenido pedagógico y didáctico, a través de un apoyo de los videos que nos han ilustrado de manera más gráfica y mucho más clara a cada uno de nosotros sobre los aspectos de estas reglas y las interpretaciones. Como árbitro senior, ¿querés dar un mensaje final sobre esta primera parte que estamos terminando? Seguramente cuando empecemos a hablar del 3x3 en todo lo que viene hacia la proyección paralímpica, en lo que será París 2024, que muchos entrenadores también querrán asistir a este evento sobre las nuevas reglas que se van a poner en juego. Quisiera darte este momento para que puedas hacer un cierre. Estás silenciado, Jorge. Jorge. Ahí está, ¿me escuchás? Ahora sí. Bueno, 2 cosas. Muy bien lo que explicó Gustavo, y la otra diferencia es que uno tiene un tiro y nada más, el balón sigue donde estaba en el momento de la falta técnica, y el otro tiene 2 lanzamientos y el balón. Yo quiero agradecerle a todos. Quiero que, si les interesa, tanto a árbitros o a entrenadores, ver situaciones de contacto, que lo vamos a ver más adelante. Y lo del 3x3 es el futuro. Es el futuro. No dejen de aprender sobre el 3x3. Es un juego dinámico que lleva poca gente. Con 5 personas y un apoyo hacemos un equipo. Se juega en 3 días. Eso abarata costos, hace cantidad de partidos y es espectacular por la rapidez con la que se juega. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Mauro. Gracias a Faba. Gracias Gustavo, Pedro y Matías, porque realmente son excelentes disertantes y es un placer poder trabajar con ustedes. Gracias a todos. Bueno, yo también de mi parte, gracias a todos los que han participado. De más está decirle, Jorge, Pedro, Gustavo y Matías, todas las felicitaciones que están recibiendo en este momento a través del chat por toda la pedagogía y la didáctica que han puesto y el empeño en cómo transmitir de manera muy clara y objetiva la interpretación de estas reglas. Muchísimas gracias, y ya, Jorge, nos ponemos a trabajar en lo que es el 3x3 para el desarrollo de París 2024, para poder estar junto con entrenadores y árbitros en un nuevo ciclo de conferencia. Gracias a todos y hasta el viernes a las 18 horas. Nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Bye, bye. Chao, chao. Saludos. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta Pedro, luego. Gracias a Jorge, ustedes. Gustavo, Matías. Chao, gracias. Hasta luego, Matías. Hasta luego, Gustavo. Jorge. Hasta luego, Pedrito. Gracias. Gracias. Un placer haber... Nos vemos. Gracias por todo, gracias por la información.